Vamos a otro tema para analizar los datos en relación al COVID-19 en nuestro país, porque durante 3 días consecutivos el Ministerio ha informado de más de 5.000 casos diarios de COVID-19. El alza en los contagios ya abre un debate respecto a la efectividad del plan paso a paso, pero también a la necesidad quizás de implementar otro tipo de medidas, más restricciones. Vamos a tomar contacto con Juan Carlos Said, médico internista, magíster en salud pública, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Juan Carlos? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Gracias por el contacto, doctor. Bueno, la situación, ya lo decíamos a grandes rasgos, se empieza a tornar cada vez más preocupante, Juan Carlos, por el aumento sostenido en el número de contagios, porque aumenta la positividad también y porque además la presión sobre el sistema hospitalario va creciendo. ¿En qué momento nos encontramos, Juan Carlos? ¿Es posible hacer un paralelo entre lo que estamos viendo hoy respecto a la primera ola? Efectivamente, creo que nos encontramos en una situación muy crítica, que es bastante similar a la de junio-julio en términos del número de pacientes hospitalizados en camas críticas. La ocupación en Santiago es alrededor del 94%, la ocupación a nivel país de las camas del 93%, y en términos absolutos de hospitalizados nos encontramos en una cifra muy similar de pacientes hospitalizados a la que tuvimos en las peores semanas de junio. Entonces, la situación es grave. Todavía, por otra parte, no vemos el efecto de la vacunación. Es decir, se ha vacunado un 25% de la población, un 14% ya habría recibido una segunda dosis, pero ese efecto no lo estamos viendo aún y probablemente recién lo vamos a ver en términos de reducción de fallecidos y reducción de hospitalizados a finales de marzo o en las primeras semanas de abril. Entonces el gobierno tiene que tomar medidas ahora para evitar un colapso del sistema hospitalario, que eso es lo que efectivamente estamos enfrentando. Ahora, entonces, Juan Carlos, en ese sentido, las medidas que están sobre la mesa son... ¿Sí? Sí, ese era el punto que te iba a preguntar. ¿Cuáles eran las medidas que quedan sobre la mesa? Pero con una pregunta adicional, porque al final lo que está en cuestión es ver si es que las medidas que contempla el plan paso a paso son efectivas o hay que buscar otras. A ver, creo que evidentemente las medidas de distanciamiento social, producto de la fatiga de la población, han perdido cierta utilidad, es cierto, pero son las medidas que hay disponibles, sumado a diagnosticar, trazar y aislar, es decir, ubicar rápidamente a los enfermos y aislar a los enfermos y a sus contactos. Entonces, las medidas que tiene sobre la mesa el gobierno hoy en día son, evidentemente, retroceder a una fase 2 en la región metropolitana, es decir, una fase 2 que sea una fase 2 real, estricta, que nos permita contener el incremento progresivo que se ha visto en Santiago, que es realmente muy preocupante, para evitar lo que evidentemente nos gustaría evitar, que es tener que suspender, por ejemplo, las clases, que yo creo que es otra de las medidas que podría tener que implementarse si es que no se ve una desaceleración en los contagios. Entonces, la medida sobre la mesa es retroceder a fase 2, una fase 2 efectiva, y evaluar en 2 semanas cómo evoluciona esto. Lo que vendría después, evidentemente, es suspensión de clases y retroceder a una fase 1, que es lo que no queremos hacer. Sí. Así que esas son las medidas que efectivamente están disponibles. Ahora, Juan Carlos, hablábamos de la situación respecto al año anterior, a la primera ola, digamos. Y hay un tema también relevante que tiene que ver con analizar la positividad, con analizar también la velocidad de contagio. Entiendo que el R efectivo hoy día está en 1.3, que era parecido a lo que había a comienzos de enero. Corrígeme si me equivoco con el dato, pero entiendo que era similar. A lo que voy es si es que es posible romper esa tendencia en el corto plazo con las medidas que hay disponibles. El problema es que no solo es el R, que el R nos dice cuántas personas contagia un enfermo. El tema es también el volumen de enfermos, porque si yo tengo solo un enfermo va a contagiar a 1,3 personas promedio, eso es lo que nos dice el R. Claro. Pero si yo tengo miles de enfermos, ese valor R se hace más complicado, porque aunque sea 1,3, que es un número entre comillas que suena bajo, nos habla de que los enfermos se multiplican igual rápidamente. Entonces, por eso las pandemias se aceleran en una forma exponencial, y no es lo mismo cuando yo trato de controlar 2 o 3 contagios que cuando parto con miles. Y hoy nosotros estamos en una situación de miles de contagiados. La carga de enfermos activos es muy alta. Ajá. Entonces, eso genera una complicación adicional. Y la diferencia también con lo que vimos en junio es que la pandemia está expandida en todo el territorio. O sea, hoy en día no hay regiones que estén bien.
O sea, los indicadores más relevantes están en rojo en casi todas las regiones. Tenemos 5 regiones que tienen positividad sobre el 10%. Casi todas las regiones están con ocupaciones críticas de camas, o sea, niveles definidos por ICOVID como críticos. Entonces, la situación en ese sentido es tan preocupante como la de junio. La única diferencia es la alarma pública. Creo que nos hemos relajado, quizá le hemos perdido el temor, el respeto al virus y no percibimos lo grave que es la situación en los hospitales, donde incluso te diría que es más grave que en junio en el sentido que hay menos personal disponible. Hoy yo tengo colegas que están con licencia, que estuvieron hospitalizados graves, que no han podido reintegrarse al trabajo, hay enfermeras, paramédicos que fallecieron. Entonces hay un quiebre en tema de recursos humanos, que hay que ser muy realista en esto. Hoy hay menos personal médico disponible y de salud que el que había en junio. Y ese es un gran elemento que nos debería llamar a tomar conciencia. Y en ese sentido, entonces, Juan Carlos, ¿es posible la reconversión de camas o la ampliación de camas como ha pedido el gobierno? Se ha reconvertido camas, pero hay que entender que la situación es crítica. Yo la otra vez escuchaba decir, mira, no vamos a trasladar pacientes si es que la ocupación no es mayor al 95%. Bueno, 95% de ocupación en 4 regiones del país equivale a una cama disponible. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando una región está en 95% es que le queda una cama libre en varias regiones del país. Entonces, una cama libre no es una situación de holgura, no es una situación que permite hacer una gestión en un hospital, sino que es una situación de colapso, o sea, sincerémoslo. Entonces, creo que en ese sentido la situación es grave y no hay que engañarse solo por el porcentaje, porque muchas veces confunden los porcentajes. Uno dice, mira, 95% de ocupación y uno se imaginaba que el 5% restante quizás son 15 o 20 camas, y no es esa la realidad. Entonces, en términos absolutos de pacientes hospitalizados, estamos en una situación que es muy similar a la de junio. Se han aumentado el número de camas, pero el limitante hoy en día ya no es solo las camas, sino el personal. Entonces, el llamado al gobierno, yo diría, es evidentemente a ganar tiempo para la vacunación, retrocediendo probablemente a fase 2 en la región metropolitana, una fase 2 efectiva, sin apertura de cines, sin apertura de gimnasios, promoviendo las actividades deportivas pero al aire libre, y poder así contener esta ola, este incremento significativo que ha habido en los casos en Santiago y no caer en un colapso del sistema. Sí, Juan Carlos, ahora tú dabas en el clavo con un punto que parece ser muy relevante, que tiene que ver con la actitud, con la disposición de toda la ciudadanía respecto a la pandemia. Hoy día claramente nuestro nivel, me incluyo, de alerta respecto al contagio, a la circulación del virus, no es la misma que teníamos a mediados del año pasado, ¿no? Hoy día hay más relajo, eso es efectivo, y parte de eso se debe también a las medidas que adopta la propia autoridad, pero el tema es cómo revertir esa sensación, porque por más medidas que se adopten, si no se cumplen con las reglas, bueno, no va a servir de mucho. Sí. Mira, yo creo que efectivamente, y yo te lo digo desde la emoción, yo también estoy cansado. Digo, todo el personal de salud está cansado, las personas están fatigadas, y yo entiendo completamente lo que estamos viendo es muy difícil. Es una situación de estrés constante que no se ha aliviado durante un año, y eso es muy difícil que una población lo pueda mantener en forma indefinida sin experimentar consecuencias. Entonces, en ese sentido, yo creo que el llamado es a decir, mira, la situación, hay una ventana de salida. Acá no estamos como en junio, donde una vacuna se veía a meses de distancia, sino que efectivamente estamos ya vacunando, y probablemente en las próximas semanas, en el próximo mes, ya vamos a empezar a ver un efecto evidente de esta vacunación. Entonces, el llamado al gobierno es decir, mira, pidámosle a la población que haga un último esfuerzo, ¿no? Que estamos cerca de una salida, vamos a empezar a ver un quiebre en la tendencia de fallecidos y hospitalizados, pero ese quiebre no lo vamos a ver hoy ni mañana, sino en un par de semanas más. Entonces es necesario tener paciencia, es necesario hacer un último esfuerzo, y creo que eso es el llamado que quería hacer el presidente, decir, mira, la situación no es fácil, tenemos que tomar medidas que no son agradables para mí ni para ningún ciudadano, pero es lo que probablemente tenemos que hacer para salvar vidas, que es al final lo que queremos. Sí. Juan Carlos, ahora sobre la situación específica en cada una de las regiones, ¿cuáles son las que están más complicadas, ya sea por la transmisión del virus y la circulación y el número de contagios, en combinación con los otros criterios que tienen que ver con la ocupación de camas? A ver, yo creo que la situación es bastante crítica en general a nivel del país. En Santiago es muy preocupante porque una ocupación del 94%. Recordemos que Santiago tiene tantas camas como todas las otras regiones juntas.
Entonces, cuando uno dice 94% de ocupación en Santiago, eso es extremadamente grave. Y si bien Santiago había estado desacoplada un poco del resto de las regiones, es decir, había habido proporcionalmente más casos en el sur. Es decir, el sur está aportando con el mayor número de casos, ya vemos lo que está viviendo Los Ríos, que es bastante preocupante, pero ahora lo que está pasando es que Santiago se está uniendo a esa tendencia y está empezando a acelerarse el contagio en Santiago. Y eso significa que nos quedamos sin alternativa, es decir, nos quedamos con casos en el sur, casos en el norte, camas ocupadas en el sur, en el norte y también en Santiago. Entonces, esa situación es la que tenemos que evitar. Si acá se disparan los casos en Santiago, nos quedamos sin ningún lugar a donde sacar pacientes. Esa es la realidad. Entonces, hoy en día yo hablaba con colegas que me decían que a lo único que se dedican es a hacer un puente aéreo. O sea, están todo el día derivando pacientes de regiones a Santiago. Esa es la realidad. O sea, si no hemos visto más colapso en regiones es porque están sacando pacientes constantemente a Santiago. Entonces, no puede colapsar Santiago. Eso hay que evitarlo a toda costa y desgraciadamente la situación en Santiago ya es muy difícil. Entonces, en ese sentido, el llamado es a implementar medidas más estrictas, probablemente retroceder a una fase 2 bien llevada. No es algo que queramos, pero nos estamos quedando sin alternativas. Y va a ser eso, o en un par de semanas más tener que retroceder a fase 1, suspender las clases y volver a una situación mucho más complicada, a la espera de que haga efecto la vacuna, que como te digo, va a empezar a hacer efecto, pero ese efecto no lo estamos viendo ahora y puede estar ese efecto a la vuelta de la esquina, es decir, a finales de marzo, comienzos de abril, probablemente ya veamos un efecto de esa vacunación en términos de hospitalizados y fallecidos, que es lo que finalmente importa. Que es lo que estamos esperando. Juan Carlos, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Veremos qué es lo que dicen las cifras hoy día y también cuál es el punto de vista que plantean desde el Ministerio de Salud en algunos minutos cuando esté el reporte diario. Gracias por el contacto nuevamente.